Estamos en el Noticiero Central aquí con Juan Cáceres Troche. Le deseamos, Juan, una pronta recuperación a la compañera Mercedes Almada. A nuestra amiga Mercedes, que está con algunos problemitas de salud, pero acá estamos firmes para seguir informando por C9. Bueno, vamos rápidamente a lo que dice Meteorología para saber cómo va a cerrar este día lunes en materia del tiempo y cómo se va a presentar en los próximos días. 20 grados la temperatura del momento, soplamientos del sur-suroeste, 18 kilómetros por hora. Ya esto va a ir bajando en el transcurso de los minutos a 18 grados, a la noche a 15 grados y mañana, ya lo adelantaba Juan, vamos a tener un amanecer fresco, 13 grados la mínima anunciada para el día de mañana. ¿Qué más dice Meteorología para los próximos días? Para mañana, 13 de mínima, cielo nublado, 23 de máxima, va a ser una jornada muy agradable a juzgar por estos datos. El miércoles, cielo parcialmente nublado, 16 de mínima, 29 de máxima. El jueves anuncian algunas lluvias, precipitaciones dispersas, 21 la temperatura mínima, 30 la máxima. Para el viernes de vuelta anuncian tormentas eléctricas, mínima 20 grados, máxima 25. Tenemos un boletín especial también de la Dirección de Meteorología para las siguientes horas, porque fíjense lo que está previsto para la noche de este lunes. Los departamentos afectados van a ser Concepción, Centro y Norte de San Pedro, Amambay y el departamento de Canindeyú. Tabla de cotizaciones, ahora el dólar en la compra 7.240 guaraníes, en la venta 7.300, el euro en la compra 7.900, en la venta 8.200 guaraníes. El peso argentino en la compra 10, en la venta 11 guaraníes. Qué escasa la diferencia entre compra y venta del peso argentino. El real en la compra 1.430, en la venta 1.480. Comenzamos a informar a partir de esta información del ámbito judicial porque finalmente no se llevó a cabo la audiencia preliminar de la acusada y suspendida agente fiscal Ana Girala y otros procesados. La diligencia debió tramitarse ante el juez José del Mas, pero se supo que el juzgado aún no fue notificado de los recursos ya resueltos en la Cámara de Apelación y esa demora en la notificación impidió la realización de la preliminar. Ana Girala y otros procesados formarían parte de un esquema de recaudación y extorsión que funcionaba desde la misma unidad fiscal de San Lorenzo, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. Bueno, vamos a hablar de uno de los presuntos casos de corrupción durante la pandemia. Se trata del caso Imedic. Y este caso habla del ingreso irregular de camas hospitalarias y que tiene como acusados a Justo Ferreira y a otros directivos de la firma importadora Imedic. El juicio oral proseguirá el próximo 12 de septiembre a partir de las 10 horas ante los tribunales de Asunción. Y el expresidente Cartes presentó una ampliación de su denuncia. El abogado Pedro Velar, en representación del expresidente de la República, Horacio Cartes, presentó una ampliación de su denuncia por la supuesta persecución política que alega. Esta vez agregó una filtración de datos por parte del exministro Arnaldo Yucio que son considerados confidenciales. Enrique Riera, ministro del Interior, reiteró que van a tomar medidas concretas para la búsqueda, localización de los desaparecidos hasta ahora, Edelio Morínigo, Óscar Denis Sánchez, como así también el señor Urbieta, Félix Urbieta. Durante una reunión que tuvo con los familiares de los desaparecidos, acordaron que se dispondrá de un dron que vigile las 24 horas los lugares en los que se presume están los captores. También se comprometieron a realizar un rastrillaje en puntos claves donde las familias presumen tener información y acercar al Estado a comunidades indígenas y personas vulnerables en un intento por conseguir mayor información que les permita dar con estas 3 personas desaparecidas. El tema que ya les estábamos adelantando, porque el Ministerio de Economía va a pedir la verificación
de datos del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Se pedirá datos al TSJE, registros de nacimiento, inscripciones estudiantiles, entre otros certificados que avalen la cantidad de población. La cantidad es un dato clave para la elaboración de políticas públicas. Por otra parte, el director del INE, Iván Ojeda, mencionó que se pondrá a disposición ante la posibilidad de que se realice una revisión técnica de los resultados del censo 2022. El programa Becal Carlos Antonio López habilitó desde hoy la postulación para 117 becas. Diversos programas, tanto en el exterior como idiomas también aquí en el país. Las personas interesadas en acceder a estas becas tienen tiempo hasta el viernes 3 de noviembre para registrarse en el sistema de postulación a instrumentos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Mucha atención con esto porque aumenta la cantidad de hospitalizados por COVID-19. En las últimas 4 semanas se han registrado un promedio de entre 130 a 150 casos de COVID-19 por semana. Si bien la cantidad de casos positivos de la enfermedad se mantiene estable, se observa un incremento de casos en la infección por SARS-CoV-2 en pacientes internados, reportan desde la Dirección de Vigilancia de la Salud. El 60% de los hospitalizados con COVID-19 proceden de Asunción, Central e Itapúa, según las autoridades del Ministerio de Salud. Así también se identificó un fallecido a causa de la infección. Bueno, fíjense en estas imágenes de circuito cerrado. En reversa, el dueño de este automóvil no esperó que el portón basculante se levantara totalmente. Al tocar ese portón, la muralla se vino abajo. Fue una suerte de descuido y mala suerte. Pero déjame decirte, Juan, esa muralla no tenía ningún cimiento. No, para nada. No. Y fíjate cómo se levanta el portón así, medio metro, y ya fue suficiente para echar toda la muralla. Dos cuestiones acá, Juan. Esa muralla no tenía cimiento. El albañil, la persona que le construyó esta casa, esta muralla, se fue, cavó como mínimo 10 centímetros de suelo, puso un par de ladrillos como cimiento y levantó encima. Sí. Y el portón basculante también pesado ya para esa estructura. Claro, el peso del portón fue lo que motivó que se caiga toda la estructura. No, qué mal día para este conductor, ¿eh? Y estaba linda la murallita, la verja. Estaba todo. linda. Sí. Bueno, ahora, por lo menos cuando contrate a otro albañil, que se cerciore de que el cimiento sea bastante profundo y que la columna tenga varillas. Claro, que resista. Que resista, exactamente. Vamos a hablar de un choque y derrame de combustible en la zona de Fernando de la Mora. Un aparente roce con otro automóvil en una estación de servicio hizo que una camioneta impactara con el aparato dispensador de combustible. El chofer habría intentado huir tras el percance, provocando el daño a la gasolinera que perdió cerca de 600 litros de carburante en pocos minutos. Esto ocurría en Fernando de la Mora a las 2 de la mañana del domingo. Y esto es un tema de nunca acabar, Juan. El robo de cables. Pero lo que vamos a ver ahora es extremo porque fíjense que esta gente fue pillada por los vecinos a plena luz del día en momentos en que robaban. Esto creo que tiene algo de ambiente, Derlis, ¿no? Bueno, pero uno esperaba y hasta que cables que estén ahí, digamos, subterráneos, pero que trepen la columna. Sí. A lo Tarzán se baja, fíjense cómo actúa. Ahí escuchan los vecinos y salen rápidamente. Pero son dos, ¿eh? Son dos. Traen machete, le dice la señora a su hijo. Y los reprenden a ambos y con esto logran evitar por lo menos que se robe este cable.
Pero esto no es cable energizado, no es de la Andes, sino que sería de alguna telefónica, ¿verdad? Del Copaco. Probablemente O alguna los que proveedora. no están electrificados. Sí, claro. Y mira el delincuente, se queda tieso mirando la reacción de los vecinos, como si no le importara absolutamente nada. Pero con qué impunidad siguen actuando. Esto ocurría en un barrio de Villa Elisa. Y los vecinos ya cansados le dicen a los delincuentes, ya te vi merodear ayer acá por el barrio y ahora están robando. Y son jóvenes. Lo mismo que hablábamos del tema de los robos batelarios. Como saben que no van a ser procesados probablemente por la fiscalía, ellos actúan con total impunidad. Totalmente. ¿Y cuál es el mercado del tema del robo de los cables? Hay una gran demanda de cobre a nivel internacional. Y eso es lo que estaría motivando que se roben los cables de forma masiva. Y así como hay reducidores de celulares, de computadoras, de cualquier objeto electrónico, lo ideal es que las autoridades también intervengan esas chatarrerías que terminan comprando el cobre. Porque evidentemente esta gente no va a ir a procesar el cobre sustraído para luego exportar a Brasil, por ejemplo. Exactamente. Por lo visto hay estructuras que se dedican a captar este tipo de robos bagatelarios y posteriormente comercializarlos hacia otros lugares de demanda. Pero bueno, este robo fue captado por cámaras de seguridad y los vecinos ya cansados de ser afectados porque los servicios básicos a veces de las empresas telefónicas o de la propia empresa Copaco son los resentidos en este caso. Sí. Vamos a hablar de estas lluvias torrenciales en España, lo que generan estragos. Afectaron este fin de semana a gran parte de este país, provocando cortes de calles, inundaciones y llamados a permanecer en casa. Las impactantes imágenes muestran autopistas inundadas, fuertes ráfagas de viento y vehículos tapados por el agua de las lluvias torrenciales. Los servicios de rescate en varias ciudades del país tuvieron que socorrer a numerosas personas que se vieron afectadas mientras circulaban en pleno temporal. 2 personas fallecieron y 2 están desaparecidas tras este fenómeno. Hoy en la sala bicameral del Congreso Nacional hubo una importante reunión entre integrantes de varias comisiones del Senado, con autoridades fiscales, policías y de la cartera de justicia también, además de representantes de los distintos gremios de comerciantes, en tiendas de supermercadistas y responsables de pequeños comercios. Analizaron el proyecto de ley que busca disminuir el monto considerado como robo bagatelario para que una mayor cantidad de estos ilícitos puedan ser investigados de oficio por la Fiscalía. Ya decíamos, hoy en día la legislación establece que un objeto sustraído, hurtado y cuyo valor sea inferior a los 10 jornales mínimos es considerado como un acto bagatelario y no es perseguido de oficio por el Ministerio Público. El afectado indefectiblemente tiene que recurrir a la Fiscalía. Sin embargo, ahora con este proyecto que se va a tratar este miércoles en el Senado, se quiere reducir a 500.000 guaraníes el monto y que también la Fiscalía ya actúe de oficio. Sin que se requiera de una denuncia para empezar el proceso penal al delincuente. Sí, así mismo, directamente. Es una medida de emergencia actualmente con la gran cantidad de quejas de la gente, principalmente de los adictos, que se dedican a robo de objetos de poco valor que intentan vender rápidamente después. Hay una red delincuencial que en forma diaria se pasan robando a estos locales comerciales, tanto supermercados, comercios, decían mini comercios en los barrios. La intención sería, senadora, disminuir lo que se considera como bagatelario de 800.000 guaraníes del monto hasta 500.000 nada más y que ya pueda intervenir la Fiscalía. Así mismo, y que lo haga de oficio. Esto no es que
a Marchini se le ocurrió, hoy no tengo para comer y voy a ir a robar. No, acá hay un sistema, un esquema que funciona institucionalmente, porque fíjese que las personas que son descubiertas en este tipo de delitos vuelven a reincidir y vuelven a reincidir porque roban exactamente el monto hasta el cual ellos saben que van a ser liberados en forma casi inmediata. O sea, hay evidentemente un esquema, un sistema, una organización criminal que hay que destruir. Hay que llegar a la cabeza. Hay que llegar y destruir criminal. ¿Va a aumentar de forma importante la población penal con la implementación? Es una de las consecuencias que puede haber, ¿verdad? Pero bueno, el Estado debe prestar seguridad, esa es nuestra obligación. Más allá. ¿Estamos preparados para afrontar ese aumento de la población penal? No estamos preparados, pero vamos a estar preparados, vamos a poner las condiciones que tengamos que tener. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, Juan. Esto sucedido el fin de semana. Nuevamente hinchas del Club Deportivo Luqueño, entre sí, dos facciones contrarias se enfrentan a pedradas primeramente y luego terminan, uno de ellos por lo menos baleando, y dos personas heridas, una de ellas a la altura de la pierna y otro recibió un balazo a la altura de la cabeza, se encuentra grave esta persona, y el tirador sería Rogelio Ramón Judis Isfrán, 25 años, la víctima, el que recibió el disparo a la altura de la cabeza, Lucio César Liuzzi Villalba, 42 años. Los agresores son varios, pero el que dispara con esta arma fue Lucio Ramón Judis Isfrán, sí, aparentemente. 25 años. Y cuya detención se dio hoy. Estamos en comunicación telefónica con el fiscal Jorge Escobar. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aníbal, para vos, para Juan y para toda la audiencia de C9N Noticias. A las órdenes aquí de Luque. Doctor, ¿estuvieron buscando el arma que habría utilizado este tirador? ¿Dónde buscaron? ¿Lo encontraron? Efectivamente, después de una exhaustiva búsqueda desde las 9 de la mañana del día de hoy, continuando el procedimiento que se inició ayer del allanamiento, ¿verdad? Con personal de la Policía Nacional, el Departamento de Bomberos, también de investigación del Litoral Central, que estuvimos toda la mañana en la vivienda del supuesto autor de Rogelio Ramón Isfrán. Y lastimosamente no hemos podido hallar el arma, el cual teníamos precisas informaciones de que podría haber arrojado en ese lugar. Es un pozo ya sin uso prácticamente, pero con cierta cantidad de agua que estaba en el fondo de la propiedad allanada. Entonces, con motobombas de los bomberos procedimos a sacar aproximadamente mucha cantidad de agua y bueno, con un imán de un diámetro mayor, digamos, pudimos llegar hasta el fondo y muchísimos elementos metálicos pudimos sacar del lugar, entre ellos garrafas, hierros retorcidos, pero el arma en cuestión aún no hemos podido ubicar, pero estamos detrás de eso, Aníbal y Juan. Doctor, ¿cómo llegan hasta este lugar? ¿El detenido brindó algún tipo de información para buscar en este pozo? Sí, nosotros, personal de investigación de delitos y de la Comisaría Tercera, desde el sábado incansablemente han obtenido numerosas informaciones que ya obran en el cuaderno fiscal, como testimoniales, videos caseros de vecinos, y tenemos una persona muy allegada a la familia que ha proporcionado datos muy sensibles que pudieron dar con la identidad de esta persona, a quien se lo visualiza en varios de los momentos y de los videos y se le observa con un arma de fuego aparentemente disparando, ¿verdad? Entonces, a través de esta persona y de otros pudimos llegar al supuesto autor, que estamos realizando una secuencia de imágenes que ya tenemos por el Departamento de Investigación de Delitos, que coinciden las vestimentas que hemos incautado el día de ayer en el allanamiento, como un calzado de color gris, pantalón de color azul y un kepis con la inscripción Tío Luque, que se observa que portaba la persona al momento del hecho. Sí, justamente estamos viendo eso en imágenes, doctor. Tanto el jeans, los calzados deportivos y el kepis. Sí. Y coincide plenamente con las imágenes de circuito cerrado, ¿verdad? Ahora, doctor, este hombre, este joven de 25 años, ya tiene antecedentes, ¿no? Cuenta con varios antecedentes ya, inclusive cuando era menor de edad, ¿verdad? Tenemos por coacción sexual, tenemos por perturbación en la paz pública, 2, 3 antecedentes.
por hechos similares en acontecimientos deportivos. Doctor, él mencionó el origen de esta gresca que se dio ahí en Luque. Tenemos ciertas informaciones, Aníbal, de que primeramente tenemos otro hecho, un incidente con los jugadores del Sportivo Luqueño que fueron agredidos, ¿verdad? Posterior a esto intervino los efectivos policiales y pudieron despejar eso. Luego de cierto tiempo, conforme a la investigación, habría ocurrido un incidente entre un integrante de una facción con otra, el que había sido supuestamente agredido, y este habría ido a pedir auxilio a su barra, y bueno, de ahí se produce el enfrentamiento que, conforme a las imágenes que tenemos, el circuito fue una gresca generalizada y bueno, en donde se le observa a este ciudadano realizar disparos hacia la humanidad de este señor Liuzzi, que hoy el último informe que nos brindó el doctor Franco Ferreira, del médico de guardia, nos dice que el paciente sigue en terapia intensiva con un pronóstico reservado. Esa es la información última que tenemos del ciudadano Liuzzi, que se encuentra en el Hospital General de Luque. Ahora, doctor, para cerrar este contacto, este señor de 42 años, Liuzzi Villalba, formaba parte de una de las facciones de la hinchada de Luque. Sí, señor, esa es la información que tenemos, que sería una de las facciones contrarias a la del supuestamente imputado hoy con pedido de prisión por homicidio doloso en grado de tentativa. Ahora, ¿buscarán en otro sitio el arma? ¿Qué calibre? ¿Se estima el calibre? Bueno, conforme a la experiencia de los personales policiales, y que el proyectil no tiene orificio de salida de la cabeza de la víctima, se presume, además del estruendo que se escucha en uno de los videos, de que probablemente sería de calibre 22 revólver. Perfecto. Fiscal Jorge Escobar, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, a usted, Aníbal, y a Juan y a toda la audiencia, muchas gracias a usted por la entrevista. Igualmente, señor, gracias. Vamos a cambiar de tema y hablamos de estos detenidos funcionarios del Ministerio de Hacienda por un caso de pedido de coima. 4 personas identificadas como Nelson Germán Ortiz Patiño, Gabriel Moisés Ortiz Jara, Mónica Auxiliadora Ortiz Jara y Orlando Mesa García quedaron detenidas después de una entrega vigilada que se realizó en el microcentro de Asunción. Según el fiscal Omar Legal, serán imputados por tráfico de influencias, ya que habría afectado a la comuna de Trinidad, departamento de Itapúa. Supuestamente pedían dinero para agilizar el cobro de unos 9.500 millones de guaraníes que reciben los municipios que cuentan con patrimonio histórico en el Ministerio de Economía. Los mismos pidieron a cambio el 5% del monto, unos 475 millones de guaraníes. Los sindicados recibieron unos 100 millones, previo pacto que se concretó en el estacionamiento ubicado en el subsuelo de la Plaza de la Democracia. El operativo fue acompañado por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. ¿La vos trabajás en la Hacienda? ¿Por qué se le acusa a usted? ¿Por qué se le detiene a usted ahora? Asesoría, consultoría, etc. Orlando, para entender un poco tu situación, Orlando, ¿vos sos funcionario hace cuánto en Hacienda? Supuestamente el tema del pedido de dinero, ¿de dónde es que salió Orlando? Nosotros tenemos un recurso que recibimos de una ley especial por proceder a la reducción jesuítica, que es un recurso muy importante, ¿verdad? Hace 1 año, 8 meses que yo asumí desde que yo asumí como intendente, estoy detrás de este recurso en donde... ¿Cómo? ¿Cuánto dinero? Y tenemos ese recurso de 9.000 millones de guaraníes, que hace rato no estaba detrás de esto para recibir, porque es el recurso que en realidad le cambia a Trinidad, porque es un distrito muy, muy pobre en donde tenemos muchas carencias, ¿verdad? Y esta gente me llamaron y me pidieron, en este caso, ¿verdad?, un porcentaje para que se pueda conseguir ese dinero. Me dijeron, por ejemplo, de que
a distritos vecinos también que son poseedores de las reducciones jesuíticas, de que ellos le consiguieron. Y bueno, y me contacté con ellos y me dijeron la forma y todo eso, me pidieron un porcentaje. Inclusive me dijeron de que si es que nosotros como intendentes si no pagábamos ese porcentaje, de que no íbamos a conseguir, de que ellos son los que manejan. Y le nombraba, por ejemplo, así a gente que están en el poder ahí en la parte de Hacienda y todas esas cosas, ¿verdad? Se hizo un encuentro en Lido Bar, ahí tuvimos el primer encuentro, pero siempre yo no es para que se haga la cosa, solamente yo quería escucharle nomás a ellos, pero siempre comunicándole a gente, así a diputados, en este caso al diputado Walter, que me ayudó bastante, en donde él siempre me decía para que denuncie esto, ¿verdad? Y así sucedió, ¿verdad? Y nos comunicamos con la gente de Hacienda. La gente de Hacienda se fueron junto a mí en la municipalidad en Trinidad. Y se hizo la denuncia, se hizo el seguimiento y por suerte se llegó a esto. Primero me pidieron el 10% de los 9.000 millones, que es 900 millones, ¿verdad? Que es una suma muy, muy elevada, ¿verdad? Pero como que nosotros ya teníamos todos los proyectos, inclusive ya teníamos el código. Solamente faltaba ya el desembolso nomás, ¿verdad? Entonces bajó, ¿no? Ustedes ya se obtienen ya todo, porque nosotros tenemos un equipo de maletín, en donde, intendente, no hace falta que vos hagas nada, y te vamos a cobrar el 10%, y nosotros hacemos todo. Pero ellos pensaban de que, en realidad, que nosotros no hacíamos nada, pero desde que yo asumí como intendente, nosotros hicimos las cosas como tiene que ser. En este acto realizamos el operativo de entrega vigilada, que fuera autorizado por el juez penal, el doctor Del Mas. Y básicamente la denuncia nace a partir del pedido de dinero al intendente de Trinidad, y posteriormente a ello se realiza básicamente la estrategia operativa. El día de hoy pudimos incautar del poder de los mismos y realizar, digo bien, la entrega vigilada de un monto de dinero. En realidad tenemos que tener en cuenta aquí que se habría solicitado la suma cercana a 470 millones de guaraníes a fin de intermediar al pago al pago que debe realizar el Ministerio de Economía en razón a la ley 6145, que establece un aporte especial a los municipios de Trinidad, específicamente en atención a los monumentos históricos de las misiones jesuíticas. El monto total del desembolso era de guaraníes 9.500 millones, y evidentemente esto se inicia con un eventual hecho punible de tráfico de influencias, pero a partir de lo incautado el día de hoy, llámese celulares y demás documentaciones, vamos a ver como Ministerio Público y como titular de la acción penal si esto se amplía a otros hechos punibles y evidentemente también a otras personas. Todavía estamos en un estado incipiente. El Ministerio Público va a llamar a declarar a estas personas detenidas. Son cuatro las detenidas el día de hoy, y posteriormente va a tomar la determinación que corresponde, llámese una imputación. A priori el Ministerio Público puede determinar de que dos de ellas son funcionarios uno es del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda anteriormente, pero está comisionado a una gobernación, y el otro es un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. Tenemos el pronóstico inicial de que uno de ellos ya cuenta con procesos penales. Entonces eso va a determinar también la decisión por parte del Ministerio Público en cuanto a las medidas alternativas o que correspondan, ¿verdad? En atención a lo incautado, tenían un maletín con documentaciones de otras intendencias, y es por eso que hablamos de la incipiencia todavía de la investigación. Eso se va a procesar en el Ministerio Público, y a partir de ahí veremos si esto se ramifica también a otros municipios o nos circunscribimos plenamente a esta intendencia. Bueno, vamos a hablar ahora de las tobilleras electrónicas que se quieren implementar en las personas, por sobre todo procesadas por violencia familiar. A ver, el ministro del Interior, Enrique Ría, decía en 15 días más tendríamos la reglamentación. Eso tendría que darse a lo sumo la otra semana. Sí. La reglamentación de esta ley que data de hace 6 años atrás y que nunca pudo ser implementada. Habló Ángel Ramón Barchini. ¿Cuánto va a costar? $200, dice. Tendría un costo de $200 que al final va a tener que ser costeado por cada procesado para que pueda ser una realidad. Y ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión, para no irse a prisión. Y si no tenés esos $200, o sea,
Al cambio actual, 1,5 millones de guaraníes mensuales. Mucha plata. Entonces, Jota, te vas a prisión. ¿Y qué pasa con la gente que no puede pagar eso y tiene la medida de prisión domiciliaria? ¿Va a tener que cambiarse, poner una medida más gravosa? Porque no, con la justificación de que no tiene para pagar esa plata mensualmente. Esa es la pregunta. Y sí. Sí, porque probablemente hay que precisar, si estas tobilleras o pulseras van a ser, digamos, puestas en personas con arresto domiciliario o solamente en aquellas personas que tienen libertad ambulatoria y restricción de acercarse a su víctima. Y aparte, Aníbal, hay casos y casos, porque hay personas con arresto derivados de procesos que no tienen que ver con violencia precisamente. Exactamente. Y acá lo que se busca resguardar es la gente que está procesada por tener una conducta violenta y la tobillera sería para controlar y evitar casos como los feminicidios. Exactamente. $200 mensuales costaría a la persona procesada por violencia familiar, que tenga arresto domiciliario y que no quiera irse a prisión. Yo lo que considero que el Estado paraguayo no tiene por qué pagar a personas privadas de libertad que estén en sus casas, controlados por el sistema tecnológico, y que entonces pague la persona que está utilizando el servicio. Y aquellos que no pueden. Y aquellos que no pueden, está contemplado también que nosotros podamos subsidiar. Tenemos varios presupuestos de 5 empresas que son a las que hemos recibido, escuchado con el ministro del Interior, y varía más o menos un promedio de $175, $80 a $270 más o menos de promedio por cada una de la tobillera al mes. Vamos a hacer un sistema leasing de alquiler y ese medio posibilita en primer lugar una reacción inmediata en caso de que haya una rotura del mismo, una violación del espacio georreferenciado donde él puede, el victimario puede moverse, y si hay 1 metro de separación del lugar georreferenciado, inmediatamente suena la alarma en el sistema policial para una reacción inmediata y también en el celular de la víctima, de la posible víctima que se encuentra. Entonces vamos a perseguir este tema del feminicidio, que es una pandemia que nos está azotando. Yo no entiendo qué es lo que ha pasado. La violación eventual que se puede hacer por el tema de seguridad no va a depender del hombre. O sea, desaparece el hombre y aparece la tecnología. Cuando se viola el sistema de seguridad tecnológico establecido, ahí aparece la reacción inmediata, la alerta inmediata, en el medio policial y en el medio de la víctima. Bueno, Juan, vamos a hablar de otro tema, el dinero que se gasta en funcionarios en el Congreso Nacional. Antes recuerdo, hace muchos años atrás, todo el mundo quería trabajar en el Banco Central del Paraguay. Hoy en el Congreso. Ahora pasó eso, ya nadie quiere ir al Banco Central porque se tecnificó, tiene que ser técnico, tiene que, para entrar al Banco Central. Todo el mundo antes quería ser director, quería ser aduanero. Eso fue terminando de a poco. Y hay gente donde se politizó el tema de los cargos públicos. Aduanas también, ahora hay que estar ciertamente capacitado también, ¿verdad? Para ingresar. Hoy en día, los lugares deseados, las binacionales, obviamente por la cantidad de plata que uno gana en ese sitio, de hecho que sigue siendo un botín político, y el Congreso Nacional también. 2.870 funcionarios tiene el Congreso Nacional. Y nada más en la Cámara de Senadores hay más de 130 directores. ¿Vos también? Y no necesariamente tienen una dirección a su cargo, sino que el tema de la dirección es un rango en donde uno... O sea, en los papeles no va a funcionar. En los papeles. No hace falta que tengas una dirección a tu cargo, pero tenés el rango de director. Obviamente hacemos la salvedad, hay mucha gente súper capaz en el Congreso. ¿Y acaso no terminó aquello que director de fotocopia, te acuerdas? Claro, y eso que te digo, está el director de este departamento, por así decir, entre comillas, ¿verdad? Pero hay otra gente que escala por una cuestión de antigüedad o por algún regalo, hay que decirlo, de algunos legisladores en su momento que terminan teniendo ese cargo, pero no necesariamente, puede ser director, pero no necesariamente tener una dirección a tu cargo o gente a tu cargo. Bueno, a ver, 18 funcionarios por parlamentario. Según la división del número total
con respecto a la cantidad de parlamentarios. Esto no quiere decir que cada parlamentario tenga 18 personas a su cargo necesariamente. Pero digo nomás, ¿dónde uno va a meter si tenés 18 funcionarios? Quien no conoce el Congreso Nacional, las oficinas de los parlamentarios, es 2 por 2. Apenas está el escritorio, el asiento y un par de sillas. Bueno, pero uno va y recorre el Congreso Nacional y se pregunta, ¿dónde están esos 2.870 funcionarios? Y eso es muchos un de mundo ellos- aparte, tendría que ser. Y los que van, lo que sí se presentan justamente ahí a las oficinas del Congreso, muchos de ellos no tienen ni siquiera un espacio, no tienen ni siquiera un cargo, tampoco tienen funciones. Y este fenómeno también se da de buscar un legislador padrino, entre comillas, en cada cambio de periodo legislativo. Ahora ocurrió en julio, cuando entraron los nuevos parlamentarios, que muchos funcionarios se fueron a buscar a los nuevos parlamentarios para quedar a su cargo, básicamente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el presidente del Congreso, Silvio Velar, acerca de este tema. Tengo 45 senadores y senadoras. Tengo 3.999 bancadas. Con algo parecido de comisiones y todos tienen sus propios pedidos, sus propios planteamientos. La administración de esas circunstancias entre pares no es tan sencilla. Trato de actuar con meridiana objetividad, coste que la objetividad absoluta no existe. Aquí pues hay directores de directores de directores. Entonces ya no sabemos en qué escala están. Apego la general, soldado landeiporia. Cada legislador viene con sus respectivos con gente de su confianza. Los senadores anteriores y senadoras anteriores que vinieron con esas cuotas, con esos, lógicamente se rescindieron por completo, porque si yo voy a conceder los lugares o contratados a los nuevos legisladores, mi presupuesto lógicamente no sé en total. Estamos paulatinamente recontratando con los huecos que quedaron. 18 funcionarios por cada legislador. No, es falso, absolutamente falso. No es cierto. Absolutamente. Estamos hablando de 2, máximo 3. Por senador. Sí. ¿Y cuántas nuevas contrataciones? Y no sabría decirte exactamente porque hay legisladores y legisladoras que no accedieron porque no solicitaron. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de otro lamentable derrumbe en una institución educativa. Un derrumbe se produjo en el barrio Santa Ana de Asunción, donde tiene su sede la Escuela de Música de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, agrupación de jóvenes que ejecutan instrumentos elaborados por elementos rescatados del vertedero. Según el director de la orquesta, Fabio Chávez, el derrumbe de una casa ubicada sobre la escuela resultó en daños en 2 aulas de la misma. En el lugar se ve a varios instrumentos musicales entre los escombros. Afortunadamente no hubo personas heridas. El terreno más arriba pues es inestable, ¿no? Y con las lluvias frecuentes seguramente llegó a un punto de que ya no pudo contener toda esa agua en el suelo, ¿verdad? Y generó ese deslizamiento, ¿no? Que finalmente vino y terminó acá por nuestra escuela de música. Nosotros pues estamos en el Bañado, que estamos a un nivel 15, 20 metros por debajo del nivel de la ciudad. Y que eso genera, por supuesto, por gravedad, el agua busca dónde transcurrir, ¿no? Entonces eso genera este tipo de deslizamiento que finalmente genera esta situación, ¿verdad? En cuanto a pérdida, ¿de qué estamos hablando, director? Bueno, son 2 aulas, fácilmente unos 50, 60, 70 millones de guaraníes seguramente, ¿verdad? De construcción, más los instrumentos que estaban ahí abajo, ¿verdad? Que tendremos seguramente que volver a construir muchos de ellos, ¿verdad? Algunos seguramente se van a poder recuperar, pero realmente hay que agradecer a Dios porque fue una desgracia con suerte. Bueno, hay otro caso que involucra a uniformados, esta vez en el departamento de Alto Paraná. 4 uniformados de Alto Paraná fueron denunciados por supuesta extorsión y robo. Sus víctimas fueron ciudadanos libaneses a quienes les exigieron $3.500 para liberarlos luego de haberlos demorado al notar que transportaban una importante suma de dinero en un control rutero en la zona de Santa Rita. Sin embargo, pese al pago, los policías se apropiaron de más dinero, llevándose consigo $10.000. Se trata de Miguel Ángel Ortiz, Rafael Duarte Arévalos
Pedro Raúl Franco y Nilson Luis Ábalos Quintana, quienes ya fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía. Lastimosamente estamos nuevamente ante un hecho de denuncia contra algunos policías por un supuesto hecho de cohecho pasivo agravado. Son 4 policías. Esto ocurrió, según la denuncia, ayer en horas de la tarde, tardecita noche, y anteayer, mejor dicho, el sábado, y una vez que yo tomé conocimiento de la situación, dispuse la presentación de los 4 policías en esta dirección. El día de ayer, en horas de la mañana, el afectado o la víctima se presentó a radicar denuncia escrita en esta dirección de policía. Le ayudamos, le asistimos, le convocamos a agente de investigación de delitos, agente de asuntos internos, y una vez que recibimos la denuncia, dispuse la aprehensión de los 4 policías y obviamente la comunicación al Ministerio Público. Sí, la víctima refiere de que se estaba dirigiendo de Encarnación a Ciudad del Este para hacer algunas transacciones comerciales y traía consigo $60.000 adherido al cuerpo, porque supuestamente esa es la manera en que suele transportar por medidas de seguridad. Y en el camino se encontraron con estos policías y ya están en el final. Son 2 subcomisarías las involucradas en esta cuestión, 2 personales de cada dependencia. En un primer momento, o sea, según la víctima, en un primer momento se le despojó de $3.500 y se le entregó otra vez el resto de los $60.000. Una vez que él estuvo en Ciudad del Este, contó su dinero y ahí se dio cuenta de que le faltaba un fajo que contenía $6.500. Bueno, damos seguimiento a este terrible caso que ocurría en el microcentro de Asunción este fin de semana, porque la familia del motociclista fallecido en un accidente ocurrido en el centro de nuestra capital piden justicia, ya que la responsable no se hizo cargo aún de ningún gasto. El hombre estaba esperando un bebé con su pareja, que está de 4 meses. Le arrolló. El video muestra que fue arrollado, le pisó. Entonces, ¿qué hizo? Le pisó acá en esta parte y le fundió su riñón y su hígado. Y le produjo, según los informes profesionales, le produjo un derrame interno que en el auto en 3 minutos ya le tuvo tiempo de levantarse esa ansia hasta que se llene su órgano de sangre y se cayó. Esa es la realidad según el video que hemos visto. Pero había versiones de que se quería tergiversar, no se le imputó aún a la señorita que estuvo involucrada en el accidente. No hay claridad en el manejo de la información y a nosotros nos duele mucho porque así como somos humildes, necesitamos y queremos que se haga como justicia las cosas. Esa es nuestra realidad. Él deja familia y... Lastimosamente, él deja una mamá porque era hijo de madre soltera, deja una compañera que está esperando bebé de 4 meses. Esa es la realidad, lo más triste. Entonces queremos nomás que se haga como corresponde la cosa y que se haga justicia, que es lo que todos queremos. Hace 9 meses estábamos viviendo en Argentina y era una persona increíble, era todo. ¿Tú estabas esperando el primer hijo de ellos? Sí. Ella tiene otro hijo, pero mío sí el primero. Pedí justicia, obviamente. Sí, justicia por él, porque no se lo merecía. Era una persona excelente, un buen compañero, buen hijo, buen amigo, buen todo. Hola, soy Pilar Callizo.
abogada laboralista. En este segmento vamos a hablar sobre los aportes al Instituto de Previsión Social. Como todos sabemos, los trabajadores en relación de dependencia o subordinados por trabajos, servicios u obra a cuenta de terceros deben estar asegurados al Instituto de Previsión Social de manera obligatoria. Es un derecho del trabajador, pero es una obligación del empleador. El empleador actúa como agente de retención. Por tanto, por cada trabajador debe aplicarse el aporte total del 25,5%, que se desglosa de la siguiente manera: 9% abona al trabajador y 16,5% el empleador. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador no percibe el salario mínimo, ya sea porque trabaja menos horas o porque tiene un contrato a tiempo parcial? Al trabajador se le seguirá descontando el 9%, mientras que el empleador tendrá que cubrir la diferencia que existe hasta alcanzar el salario mínimo. Si empleás a un trabajador como jornalero y lo inscribís como tal, el mínimo que debe ser tenido en cuenta como base de cálculo para el aporte es de 18 días trabajados. Es importante resaltar que sobre la bonificación familiar y sobre el aguinaldo no se descuenta para aportes al Instituto de Previsión Social. 18:02 ya de esta tarde de lunes, 20 grados la temperatura. Enseguida les recordamos el pronóstico del tiempo, pero mientras tanto hablamos de este anuncio de salud pública porque se va a hacer un censo de pacientes hipertensos y diabéticos. El objetivo es identificarlos y poder así planificar la correcta atención para el control y el acceso a los medicamentos necesarios para mejorar la atención médica y con ello la calidad de vida. Para descongestionar los servicios de salud y también para hacer un control de esos pacientes crónicos, ¿verdad? Que no solamente vamos a descongestionar, a la vez va a haber unos indicadores de calidad en el sentido de atención y de cumplimiento del tratamiento. A eso vamos a enfocarnos. No es que vamos a descongestionarnos, porque si nosotros descongestionamos y no hacemos el control de esa patología, vamos a tener complicaciones más graves, que son las complicaciones agudas o inclusive puede aumentar la mortalidad. De ahí que entonces necesitamos y estamos teniendo un sistema informatizado que es el GIS. Entonces vamos a empezar en los 225 servicios que tiene el sistema GIS. Porque el sistema GIS no garantiza la forma de monitorear al paciente, la forma de conectar al paciente, y también nos conecta a la parte del expendio de los medicamentos. Así podemos cuantificar la cantidad de medicamentos que se está llevando a cabo. Entonces, a partir de ahí estamos trabajando. Eso no es tan fácil programar en este sentido, y el primer impacto que nos da a nosotros es, por ejemplo, en cuanto a diabetes, 60.000 personas van a estar beneficiados en este sentido. 18:04, Juan. Estamos leyendo en los distintos portales que la Argentina decidió endurecer, digamos, profundizar los controles a las barcazas provenientes de Paraguay. Y vamos a hablar con don Raúl Valdés, quien es integrante de uno de los gremios de armadores marítimos y fluviales. ¿Cómo le va, don Raúl? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué información tienen ustedes, don Raúl, acerca de esta nueva determinación argentina? Bueno, antes que nada, bienvenido sea. Nosotros estamos siempre para apoyar todo lo que se traduzca a una mejora en los controles y al tráfico de mercaderías, contra el tráfico de mercaderías ilegales.
Me parece que aplaudimos o deberíamos aplaudir las medidas que la Argentina está tomando. Realmente esto no es ahora, es algo que siempre existió. Lo que sí estamos observando en este momento es que efectivamente existe un incremento en la frecuencia y en la, digamos, en el procedimiento agresivo en el cual se están llevando estas inspecciones al subir por lo menos 15 personas, canas antidrogas, etcétera, etcétera, en un lugar en donde no corresponde. Entonces, definitivamente lo que estamos hablando es de que existen esos controles, pero están siendo realizados en un lugar de tránsito, en un lugar intermedio. En todo caso, deberían ser hechos en lugares de origen o destino de las embarcaciones, no en un lugar intermedio, que es como está ocurriendo en este momento. ¿Cuál es la instancia a donde se puede recurrir para denunciar estos casos, don Raúl? Realmente existe un tratado internacional que es el Tratado de Transporte Fluvial por la Aerovía, en donde se estipula y se establece claramente cuáles son los mecanismos que se deben llevar a la práctica para que los diferentes países procedan a realizar este tipo de intervenciones. Recordemos de que el trabajo tiene que ser mancomunado entre los diferentes estados, justamente en prevención del tráfico de mercaderías ilegales a través de la aerovía, y nosotros los armadores somos los principales interesados en que eso se pueda mantener en un ambiente controlado y seguro. Lo que creo que está ocurriendo en este momento es que en los últimos 2 meses hemos observado un aumento en la intensidad y en la frecuencia de estas inspecciones, y creemos de que este lugar en donde están siendo realizadas las inspecciones no corresponde o no debería ser el lugar. La Argentina tiene la atribución eventualmente de realizar este tipo de inspecciones en puertos intermedios, pero para eso debe existir una sospecha de fraude y debe ser parte de un proceso de investigación o de un operativo de desmontaje de algún mecanismo. Pero en este caso estamos viendo que están parando a muchas embarcaciones y dudamos de que existan realmente sospechas fundadas con respecto a esa cantidad de embarcaciones que sean intervenidas en la Argentina, ¿verdad? Ahora, don Raúl, ¿dónde se hacen esas inspecciones? ¿A la misma altura donde ustedes son obligados a pagar ese peaje? Exactamente, es básicamente en el ingreso a las aguas jurisdiccionales argentinas, a la altura de Corrientes aproximadamente, está el puente General Belgrano. Para pasar el puente, para franquear el puente, las embarcaciones tienen que parar, básicamente cortar el convoy en varias partes o en varias barcazas y proseguir navegación posteriormente a este franqueo. Entonces lo que aprovecha la autoridad argentina es la parada que se realiza en ese lugar. Sin embargo, es un lugar de tránsito, no es un lugar de origen o destino final de las mercaderías. Entonces, por ende, nosotros entendemos que en todo caso, si se realizan esos controles, que se realicen en los puertos de destino, en la zona de Rosario, en Argentina, en donde principalmente descargan o cargan nuestras mercaderías o las barcazas, y en ese caso no estaría interfiriendo ni demorando ninguna operación. El problema es que aquí sí está demorando la operación, sí interfiere en el tráfico fluido de las embarcaciones. ¿Esto es producto, digamos, de la protesta paraguaya? ¿Sería eso? ¿Esa sería la consecuencia? Realmente no tenemos pruebas de que sea así, pero sí estamos observando evidencias estadísticas que nos muestran de que las empresas que son más afectadas en este momento son justamente las empresas que no están pagando el peaje y que están judicializando este tema en la Argentina. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, podríamos decir de que podría ser un efecto, digamos, colateral del no pago del peaje. Y coincide con el momento en el cual nosotros estamos justamente discutiendo todo este tema, ¿no? ¿Sería una medida para presionar entonces por parte de Argentina? Ya, realmente nosotros observamos de que el ambiente operacional se ha vuelto muy complejo desde que estamos empezando a trabajar ese tema, estamos empezando a discutir ese tema del peaje, ¿no? Entonces, definitivamente no tenemos pruebas de que sea así, pero podemos observar de que no solamente este tipo de inspecciones, sino que otro tipo de inspecciones técnicas se realizan con más rigurosidad, con más frecuencia y con mayor intensidad. Entonces, entendemos de que de alguna manera eso ocasiona demoras que termina perjudicando a todo el sistema y logra reducir la competitividad de nuestras embarcaciones en ese sentido.
Incluso se lee que están, digamos, apuntando a la seguridad de los precintos de las mercaderías como el acceso a las respectivas cargas, y eso es inadmisible, ¿no? Es correcto, mucho más si es que esa mercadería, por ejemplo, tiene destino a un puerto internacional fuera de la República Argentina. La aduana argentina no sería la aduana competente como va a poder hacer ese tipo de verificaciones o cortar los precintos de manera, digamos, arbitraria. En ese sentido, definitivamente los controles de precintos se tienen que hacer en las aduanas de origen y destino, a no ser que exista nuevamente un indicio o sospecha fundada con respecto a alguna situación irregular. Pero en este caso nosotros no entendemos por qué, porque no estamos recibiendo, no se está encontrando nada y no estamos recibiendo ningún tipo de información al respecto. Simplemente proceden y bueno, es lo que está ocurriendo, que está ocasionando serias demoras. Perfecto. Gracias, don Raúl Valdés. Ok, no hay ningún problema. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de este caso terrible en la zona de Capiatá, porque fíjense la reacción de este chofer que logró reducir a un delincuente. Esto termina siendo un intento de asalto porque gracias a una maniobra brusca del chofer se logra tomar el control y con esto evitar que el delincuente cumpla con su cometido. Lo enfrenta hasta llegar al objetivo de reducir al marginal. Esto a través de una maniobra también con el freno de mano. Esto ocurría en la zona de Capiatá. Me agarró y me apuntó un arma por mi cabeza. Cuando estiré el freno de mano de golpe, medio se va atrás y yo me abalanzo por él. Queremos compartir con ustedes la historia de don Clemente. Él sufrió de un hecho de asalto el pasado viernes, pero incluso en un acto heroico pudo frustrar lo que es este hecho y hoy puede contar esa historia. Don Clemente, comentanos qué pasó ese viernes cuando estabas cumpliendo con tu trabajo. Estaba viniendo yo tranquilamente, como siempre actualmente hago mi frecuencia ese sí o sí en esa hora que yo alzo dos pasajeros que trabajan en la farmacia. Y nosotros prácticamente le conocemos todos ya a nuestros pasajeros. Y como estaba lloviendo, ¿verdad? Yo estaba viniendo tranquilo ya y estaba viniendo en el carril derecho que nos pertenece a nosotros los colectiveros que venimos por ahí. Y se sube un pasajero conmigo, haciéndome la para como disimulando que sea un pasajero. Y yo como tengo a mi papá y mi mamá y eso también como dice, le alcé pensando que era un pasajero legalmente y se subió y había sido otro sin intención. Legalmente no tuve, tenía dos pasajeros conmigo, dos chicas. Y no sabía qué hacer en ese momento legalmente, no me daba de otro porque seguramente vieron ya en el video cómo me apuntaba acá, no tenía ni una posibilidad legalmente de esquivarme o algo, ¿verdad? Y lo que me ocurrió es, le dije al asaltante que le iba a dar todo lo que tenía, que me dejara de estacionar tranquilamente en un lugar y que lleve todo lo que era. Y en un momento me dio una oportunidad y agarré, estiré mi freno de mano de golpe. Y cuando, seguramente se nota ahí en el video que cuando estiré el freno de mano de golpe, medio se va atrás y yo me abalanzo por él. Yo no sabía legalmente cómo era esa lomita, no sé si era un arma de verdad o arma de juguete. Pero después cuando me fui a la comisaría vi que era de juguete. Pero en ese momento, ¿dónde vas a saber si era otro su intención? Y nadie me vino a ayudar. Después cuando esa chica que estaban conmigo, mi pasajero, ellos corrieron al surtido y vino el seguridad. Pero después que yo le redují ya ahí en la tribera, vino el seguridad y me ayudó. Lo que más lamenta don Clemente es que el Ministerio Público pudo liberar nuevamente a esta persona que cuenta con 3 antecedentes e incluso
por homicidio doloso. Esto implica a que nuevamente él se quede en riesgo y que en otro itinerario vuelva a esta persona a vengarse de él. Perfecto. El compañero Matías hablaba de que la Fiscalía dispuso, Juan, la libertad de este joven de 24 años, pero la policía revisó los datos de este joven en su sistema informático y encontró justamente que tienen orden de captura por un caso de homicidio en J. Augusto Saldívar. Le comunicó inmediatamente de vuelta a la Fiscalía y no fue liberado, finalmente. ¿Y la Fiscalía no puede ver antes eso? Yo no sé si la Fiscalía tiene o no acceso al sistema informático de la policía. Pues mínimamente debería estar integrado. Claro, mínimamente, ¿no? Y ahora podemos hablar de un intento de homicidio, a juzgar por la forma en que se dio este asalto. Claro, un asalto, fíjate, si bien es un arma de juguete, después constatan que es un arma de juguete, pero ¿quién iba a decir, no, había sido un arma de juguete, hermano, no intentó matarme, ¿verdad? 24 años. Qué bárbaro. Tan joven y una vida prácticamente ya perdida con estos antecedentes. Sí, señor. Este caso bastante llamativo ocurrió en la zona de Ciudad del Este porque un trabajador que estaba a prueba se paseó como Juan por su casa. Es un mozo que estaba a prueba en una churrasquería, en un descuido. Se llevó un millonario monto de la caja fuerte de este local. El mismo ya está siendo buscado por la policía. El dueño del local solo lo conocía con el nombre de Juan y se maneja un número de teléfono, pero no hay más datos acerca de este sujeto. Justamente en el local de Picañas Grill, nuestros compañeros fueron convocados. Me llamó específicamente el jefe del comando tripartito el día de ayer, en donde me alertó de que en ese lugar hubo un hurto agravado de dinero. Según el propietario con quien conversamos, esta persona había solicitado por las redes sociales que necesitaba de personal para trabajar en el local, de los cuales se acercó una persona a quien ellos no le identifican. En ningún momento le tomaron su identidad, o sea, su cédula de identidad, de qué lugar, porque supuestamente estaba en prueba para que posterior de una semana aproximadamente sea contratado. Y por lo visto es una persona que se dedica luego a esto, se fue a trabajar y en el momento de descanso esta persona ingresó en el despacho del propietario, violentó una caja de un escritorio y de ahí sustrajo la suma de 15 a 16 millones de guaraníes. Hasta el momento solamente tenemos un número de teléfono que justamente yo estoy coordinando ya con gente de antisecuestro para poder llegar a esa persona. Tenemos cámara de circuito cerrado en el lugar en el momento de que está violentando el cajón del escritorio. Entonces se ve perfectamente que sí ocurrió el hecho. Este siguiente caso que le vamos a presentar sucedió este fin de semana en el barrio obrero de Pedro Juan Caballero. Fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 25 años en un patio baldío. Les decíamos, en el barrio obrero. Se trata de Eber Rodrigo Arias Díaz, paraguayo, pero vive en Ponta Porá, al otro lado de la línea fronteriza. Según los intervinientes, la causa del fallecimiento sería un infarto producido por consumo excesivo de drogas. Hay algunas bolsitas con una sustancia blanquecina polvo. ¿Podría ser cocaína, comisario? No podemos descartar nada. Una vez que el médico forense examine bien el cuerpo y las evidencias, seguramente vamos a tener algo en concreto. A la vista tenemos su reloj, su billetera, una tarjeta de crédito o débito, una pulsera, su champán, su remera. Cadenilla completito. No tiene una cadenilla, es decir que no hay rastro de violencia. ¿Tiene una pulsera? No todavía. Ahora, si ustedes se fijan, está llegando alguna gente que están reconociendo. Seguramente están mencionando conocerle. Vamos a seguramente corroborar la identidad. Y evaluar el diagnóstico del médico también. Así mismo. El lugar donde se encontró es bastante llamativo, comisario, un baldío. Es un predio donde es utilizado como una huerta, todo con verja. Al lado de una cancha de vóley. A la vista no se ve nada desde la calle, pero sí los que están acá al lado sí se percataron del cuerpo.
Bueno, y una atleta busca fondos para representar a nuestro país en una competencia internacional. Estamos hablando de Luciana Román Colina, que es una joven de 16 años que busca recaudar fondos para representar a Paraguay en una competencia internacional. Su pasión es el salto largo y nos cuenta más a continuación. Que practico atletismo desde los 11 prácticamente. Mi marca es 5 metros 31 con la que clasifiqué al Libero. ¿Cuál es tu meta? Y mi meta sería mejorar mi marca y obviamente algún día ganar alguna medalla sudamericana que tengo todavía el próximo año. Estoy todavía en la categoría de U18 hasta el próximo año. ¿Y cómo empezás, por ejemplo, para mostrarle a la gente cómo sería esa carrera previa de 13? Y nosotros medimos, nuestra carrera sería como medir con nuestros pasos. Mi carrera son 93 pasos, entonces yo cuento 1, 2, 3 hasta llegar a 93 y de ahí me preparo, supongamos que es acá, y empiezo a hacer así. Y primero son 3 zancadas y luego una carrera rápida hasta llegar a la tabla y nos impulsamos y caemos. Nosotros estamos realizando una apoyada para costear mi pasaje al Iberoamericano y la verdad que no es mucho, pero es algo que surgió de la nada, entonces no teníamos planeado. Entonces estamos haciendo con la familia y la verdad recibimos muchísimo apoyo con mi barrio Herrera y con los amigos del colegio, de la iglesia, y estamos muy animados. Se va a hacer este domingo, 3 de septiembre a partir de las 11. Desde las 11 de la mañana un apoyado. Sí. ¿Y cómo pueden hacer la gente que quiera de por ahí comprar las adhesiones, ayudar? Y le escriben a mi mamá al 0981 50 20 26 y con ella coordinan todo. Ella está también full con eso. Bueno, eso se va a hacer en Barrio Herrera. En el Barrio Herrera. Va a ser en locales Pisa Lobel y está sobre Coronel Escurra, casi esquina Antonil Iral. La verdad que es único porque uno sabe cuándo mejora su marca porque siente que vuela más alto. Si vos sentís que estás ahí arriba y decís, wow, mejoré mi marca. Para mejorar esta marca personal y dejar bien en alta la bandera paraguaya es que Luciana busca representar al país y la colaboración de la ciudadanía la necesita ahora. Por eso, la gente que desea apoyarla puede comunicarse al 0981 50 20 26.